Sean bienvenidos a esta primera sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR, clase virtual correspondiente al martes 16 de junio del 2020. ¿no? Bien, estamos comenzando nuestra clase virtual, justamente primero aclarando dudas, aclarando algunas preguntas que ustedes tengan, respondiendo, ¿no? Más que todo, referente a la parte final de la parte económica del proceso de dirección. ¿no? Hemos hablado hace mucho tiempo ya de que el proceso de dirección está enfocado mucho al tema de del manejo económico, no solamente del liderazgo, sino también está enfocado desde el punto de vista de saber administrar los recursos de la empresa. ¿no? La dirección es muy importante en este sentido. En lo personal yo considero que la administración está enfocada a, bueno, principalmente a saber dirigir, en este caso, todo lo que hemos planificado. Por más que hagamos el mejor plan del mundo, si no tenemos el liderazgo, si no tenemos la capacidad de administrar todos esos planes, objetivos que nos hayamos trazado, pues lastimosamente nuestra estrategia o nuestras acciones no tendrán el éxito. ¿no? Entonces yo les había pedido que por favor suban a la plataforma un ejercicio, ¿no? práctico, principalmente el que hemos hecho en la anterior clase, en este sentido completarlo y leerlo. ¿no? Vamos a ver si han podido estudiar o han podido de alguna manera tener algo más de conocimiento con esto, porque hoy día terminamos el proceso de dirección. ¿no? No hay más que enseñarles en este proceso. O sea, si bien hay otras cositas adicionales, pero no me voy a entrar en esto porque es una materia muy básica. Y lo importante es que ustedes por lo menos sepan que cuando le hablen del proceso de dirección, además del liderazgo, no solamente es pues hablar, digamos, ¿no? de ser un buen líder, sino también de saber manejar los recursos económicos de la empresa. Vamos a darle la palabra a Ina. A ver, hola Ina, buen día. Ina, ¿puedes hacerme un resumen de lo que has entendido en el proceso de dirección? ¿Qué significa el proceso de dirección para ti? Ay, se me fue lo que estaba escribiendo, Lice. El... todo se podría decir que depende cuál es la habilidad que tiene el gerente, ya sea técnica, humana o conceptual, para que de ahí salgan lo que son ¿qué era? Los estilos de dirección, de autocrático, participativo, y libertad de acción, ¿no? De ahí se sabe si la empresa es, ya sea la teoría X, Y o Z, y de ahí sabemos si nuestros trabajadores son aficionados o hay que estar encima de ellos, o cada uno se podría decir que tiene la libertad de hacer como quiere su trabajo, si no me equivoco, una de las teorías. Eso. Bien, muchas gracias, Ina. Hola, Remberto, buen día. ¿Ya estás en casita? ¿Ya no te tocó salir? No, seguimos con el trabajo, pero ya hoy más temprano llegué. Buen día, Inge. Buenos días. Espérenme un ratito, por favor, que se me va a acabar la batería. Ya, ahora sí. Bueno, Remberto, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué has aprendido de este proceso de dirección? ¿Cómo lo ves el proceso de dirección? ¿Realmente
¿Hay algo bueno o nuevo que te haya gustado en este proceso? En el proceso de dirección, lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más relevante es la aplicación de las teorías de MacGregor, según los tipos de personas o tipos de trabajadores, los tipos X, los tipos Y o los tipos Z. Si hacemos una retrospectiva, una introspectiva de cada uno, digamos, creo que la mayoría estamos en los de tipo X. Yo mismo a veces estoy ahí. Si es que no nos presionan, no trabajamos. En cambio, en la teoría Y, las personas trabajan ya por lo vamos a leer un poquito de la teoría que dice aquí. En la teoría X dice, a los seres humanos no les gusta el trabajo y lo evitan cuando les sea posible. En cambio, a los de la teoría Y les dice, los empleados contemplan el trabajo como algo natural, como si fuera un descanso en el juego, como algo que viene de ellos. Entonces, hay una especie una especie de opuestos que son los X y Y. Entonces pienso yo que en la teoría de la dirección, si queremos que la empresa logre los objetivos, tenemos que o seleccionar o conformar un grupo de personas que sean del tipo Y para que la empresa logre los objetivos que desea. Eso, ingeniero. Muy bien. Bien. Pero no, lastimosamente en nuestra cultura no vamos a poder tener todo del mismo tipo de personas, ¿no? Lástimos no hay. No todos somos iguales. Sí, va a ser muy difícil, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, al ser multicultural, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que viven en La Paz, por ejemplo, ¿no? En la altura, y la cultura que ellos manejan es diferente a la de nosotros en una empresa, ¿no? Inclusive, si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de ir y trabajar con personas que son de allá, inclusive tienen otro pensamiento, ¿no? Tienen otra visión, tienen otra forma de estar en una empresa, ¿no? Empezando desde su vestimenta, ¿no? Allá todo el mundo le gusta estar bien vestido, aquí no, aquí la gente por poco no va de bermuda a veces al trabajo. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, empezando desde por ahí, ¿no? Las personas de allá normalmente he visto que la mayoría son metódicos, ¿no? Es decir, buscan tener, si tú le dices tienes que entrar todos los días a las 7, ellos entran a las 7, y si tú le dices todos los días a las 3 tienes que barrer, ellos barren a las 3, o sea, escuchan y cumplen, digamos, ¿no? Lo que se les dice. Lo único, tal vez, que yo le observo, digamos, ¿no? A nuestros hermanos bolivianos que viven en la altura, está en función al dinamismo que les puedan dar, ¿no? Muchas veces el ser perfeccionista, porque la mayoría de esas personas son así, les llevan a cometer muchos errores, o sea, no hay mucho equilibrio entre lo que tú opinas con lo que opinan ellos, entonces a veces pueden llegar a tener errores en ese sentido. Entonces, y es cuestión de la cultura, ¿no? Por eso les decía de que ahí es donde la administración, a través del proceso de dirección, debe buscar un equilibrio, ¿no? Y tener personas que ayuden a que la empresa tenga un ritmo de cultura organizacional, ¿no? Eh, Veamos, a ver a ver. Luciana, a ver, Luciana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Listen. Luciana, ¿cómo te fue con el flujo? A ver, cuéntame un poquito cómo estabas en el tema de la elaboración del flujo. ¿Para qué te sirvió el flujo de efectivo? ¿Qué puedes hablarme del flujo de efectivo? Al inicio, creo que avanzamos esto como 2 clases, ¿no? En la primera no me quedó muy claro, pero en la segunda ya aclaró más porque ya lo hicimos de cero.
Entonces me ubiqué más y creo que sí es útil porque similar a eso creo que es lo que estamos avanzando en contabilidad, al balance inicial y demás. Pero el hecho de que hay 3 estrategias, eso es nuevo. Y creo que eso es muy útil porque al final hace crecer a la empresa, es lo que uno. Entonces, creo que eso es lo nuevo y lo más interesante que me pareció en el avance últimamente, porque es como que estoy avanzando lo mismo en otra materia, pero con esto extra que creo que viene a ser un poco mucho más útil. Qué bien, muy bien. Ingeniero, Dime, Roberto. justamente yo estaba viendo ahí los videos, la verdad se me ha complicado a mí determinar lo que es el flujo de efectivo, había habido fórmulas y todo, entonces yo lo hice según lo que vi los videos Ya. y el que más problemas me trajo fue determinar el TIR, el que dice la tasa interna de retorno, ¿no? Ujú. Porque ya como eran con 5 variables, había que integrarlo, había que derivar y todo eso, entonces se me complicó bastante ese tema y no sé si yo estoy mal o cómo hay que determinar eso de la tasa interna. Claro, tenías que agregar, ¿no? Hasta el BAN lo determiné todo bien y a mí me sale se acepta el proyecto, digamos. Pero Ya. ya lo que es el TIR, la tasa interna de retorno, se me complicó determinarlo, no sé cómo se determinaba eso, que era bastante largo. ¿Lo subió a la plataforma? Sí, sí, lo he subido. Lo Ah, hice en el cuaderno. Lo hice en el cuaderno. ya, pero no está en Excel, digamos. En PDF, ¿no? Ah, En en foto. PDF. Ajá, le saqué foto y lo subí. Ok. A ver, entonces, un poquito para terminar este tema y para ayudarlos un poco con su proyecto final, voy a abrir el archivo nuevamente. Y en esta parte de la TIR, como dice Ramberto, es solamente la TIR para ayudarnos a identificar si realmente nuestro proyecto tiene una tasa porcentual mayor a la que nosotros hemos establecido en el mercado. Acuérdense que habíamos dicho, y lo vamos a abrir un ratito a esto, y tal vez con esto vamos a complementar lo que estábamos diciendo, ¿no? Miren, voy a compartir pantalla. Entonces, el administrador, fíjense aquí, el administrador arma su flujo de efectivo, ¿no? Entonces, hemos dicho el otro día de que lo puede armar mensual, lo puede armar anual, ¿no? Pero lo importante es de que si lo hacemos mensual, este flujo sea planificado a 12 meses, ¿no? Si lo hacemos anual, lo ideal es planificarlo a 5 años para que el proyecto o las estrategias que vayamos a implementar tengan una perspectiva de crecimiento favorable para la empresa y que en este caso el gerente, el propietario, el accionista de la empresa vea de que realmente la inversión no es recuperable inmediatamente, ¿no? Y eso es algo que ustedes tienen que tratar de convencer cuando vayan a un cargo de gerencia. Deben ustedes hacer entender a sus gerentes, a sus jefes, de que las estrategias no son para tener una rentabilidad inmediata. Normalmente las personas pretenden recibir en este caso, una retribución, un beneficio a corto plazo. Hay estrategias que efectivamente funcionan a corto plazo, pero ese conjunto de estrategias que funcionan a corto plazo, ustedes deberían considerarlas en un todo de la planificación, o sea, en una gestión, ¿me entienden? Y hablamos de gestión, por eso les decía, a un año, a 3 años o a 5 años. Entonces, si yo planifico esto como está a 5 años, supongamos de que yo acá, según esta estrategia que hemos planificado de 76.000 bolivianos, de entrada nomás, yo lo que tengo que hacer es fijarme mi flujo de efectivo acumulado. Si mi flujo de efectivo acumulado aquí me da la mayor parte negativo, obviamente por más que yo quiera invertir en estrategias acá, no va a haber un banco
que me ayude a recuperar esta inversión. Porque si ustedes toman en cuenta algo, que es principalmente los ingresos de la empresa, entonces solamente con los ingresos con los ingresos y que nuestros gastos estén por debajo de en este caso, de la proyección que hemos planificado, solamente así voy a poder hacer inversiones. ¿Entienden? Entonces, no vayan a confundir de que, ya, voy a hacer una estrategia para, en este caso, complementar o para sacar a esta empresa de esta crisis que tiene. O sea, básicamente aquí, de entrada ya estoy haciendo mal el trabajo. Porque además de que tengo que invertirle 76.000 bolivianos de más y que ni siquiera mis flujos son positivos, no va a haber un banco. Y fíjense aquí qué es lo que nos pasó. Aquí ni siquiera la TIR la podemos calcular porque la TIR está, como se dice, con un porcentaje por encima de los perros. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es que si digamos voy a ir a trabajar a una empresa, ¿no? Y en esa empresa me piden que sea el administrador y en ese momento me dice el jefe, bueno, Diego, a ver, sácame esta empresa de la crisis que se encuentra. Entonces, en ese momento yo le digo, muy bien, páseme el flujo de caja, no el flujo de efectivo, el flujo de caja. Quiero ver de los últimos 5 años cómo ha sido manejada la empresa. Entonces, en ese momento, me dan el informe y veo que, supongamos que este es el flujo de caja de la empresa. Todo negativo, puro pérdida. El dueño, el inversionista, ponía para pagar todo, pero todo eso está en una cuenta contable que se le debe al inversionista de todo lo que él ha gastado, ha pagado y todo. ¿Qué harían ustedes con el flujo de efectivo? ¿Qué harían? Si todo sale negativo, ya hay que detenerse y ver qué está saliendo mal o es que el administrador está haciendo malas cosas, porque no puede salir todo a pérdida. Una gestión puede salir a pérdida, pero después ya tiene que salir a favor. Yo te contrato, Renberto, en este momento a mi empresa y ahí tenés el flujo de caja de la empresa. Todo negativo. El administrador anterior era un fiasco, un fraude. ¿Qué harías tú como nuevo administrador de la empresa para sacarla de la crisis? ¿Qué harías? Ya, lo primero aquí es revisar todos los errores del anterior administrador, porque es obvio que aquí ha tenido errores, puede ser en las estrategias o en el tiempo en los que los ha implementado cada estrategia. Entonces revisamos toda esta situación y verificamos dónde han estado los errores del anterior administrador. Y evidentemente ya de aquí para adelante hay que seguir implementando e invirtiendo en más estrategias, pero en este caso vamos a hacer con estrategias que tengan un menor costo. Es decir, de no afectar mucho la economía de la empresa que ya de por sí viene golpeada. Entonces, incluso podríamos reducir de 3 a 2 estrategias que sean incluso más económicas, pero a menor tiempo. Podría ser una estrategia operacional dentro de un año y a lo posterior ya podríamos hacer una estrategia táctica. Pero lo más importante aquí es verificar con cuánto de saldo queda la empresa, porque fácil yo le digo que vamos a invertir 100.000 y la empresa no tiene los 100.000. Entonces acá lo más importante es evidenciar de qué saldo dispone la empresa y cuánto está dispuesta a invertir para las estrategias. Bien. Anoten en su cuaderno, por favor, lo siguiente. Tips para poder aplicar o para poder mejorar el flujo negativo de una empresa. ¿Ya? Estos tips normalmente ustedes lo pueden estudiar, lo pueden analizar una vez que más adelante se topen con otras profesionales en el rubro. Seguramente estos profesionales les van a hablar de otros tips, pero seguramente aquí van a congeniar en muchas cosas de las que yo les digo. Si tenemos un flujo de efectivo con puros saldos negativos, fíjense aquí,
Lo primero que yo tengo que hacer aquí es reducir gastos, ¿ya? Es decir, si mis gastos están por encima de mis ingresos, lastimosamente acá no puedo seguir invirtiendo en más estrategias hasta que la empresa no logre estar en el punto de equilibrio de lo que normalmente está recibiendo de ingresos, ¿no? Entonces, habíamos hablado el otro día del punto de equilibrio que estaba en función al presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, si mi presupuesto en este momento ustedes se fijan acá, tengo cada vez más y más y más gastos, entonces por lo tanto mi punto o precio de equilibrio en el mercado y mi cantidad de demanda mínima se va a ir incrementando constantemente. Entonces debemos entrar en una etapa de austeridad, ¿no? Primer paso. Segundo paso, lo que debemos hacer es abrir mercado, es decir, incrementar nuestros ingresos. Si en una vamos a reducir, en otras tenemos que aumentar. Y para eso debemos ver cuál es esa demanda mínima potencial con la cual está trabajando la empresa. Si logro establecer un nuevo nicho de mercado, ¿no? O una nueva, en este caso, oportunidad de negocio, entonces la empresa en ese momento empezará a crecer y empezará a dar saldos positivos. Tercer tips que les puedo dar en este sentido es que la empresa debe evitar su apalancamiento financiero, es decir, debe evitar que siga subiendo el apalancamiento financiero. En pocas palabras, evitar seguir endeudándose. ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de apalancamiento financiero, estamos hablando de que cada vez más la empresa compromete sus pasivos, o sea, sus activos, y se hacen pasivos, ¿entienden? Compromete sus activos, no sus pasivos, compromete sus activos. Y si hay la posibilidad de ya no seguir comprometiendo nuestros activos y trabajar de tal manera de que las deudas no se los coman estos activos, los pocos activos que nos quedan a favor nuestro de la empresa, entonces la empresa va a empezar a tener una reactivación económica. ¿Cierto? Entonces, evitar es seguir endeudándose. Y bueno, y dentro de lo que ya es la planificación de la estrategia, entramos al último tip, que sería justamente eso, ¿no? Empezar a invertir en estrategias, pero estrategias puntuales, es decir, estrategias que sean inmediatas para la empresa, no hacer estrategias a largo plazo. Como por ejemplo, si nosotros en esta empresa que está en este momento sufriendo por saldos negativos, entonces yo debo empezar a hacer estrategias que no sean, por ejemplo, de inversiones fuertes, que sean inversiones puntuales en un producto, específicamente en una de las herramientas de marketing. Puede ser una publicidad en Facebook nada más, o tal vez en una, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, con impulsadoras, no sé, pero o sea, me refiero a que tenemos que tener, de acuerdo al producto, acciones puntuales, ¿no? En estrategia. Y una vez que hayamos identificado esas estrategias puntuales, esas estrategias, tratar de, si se van a pagar, digamos, ¿no? En el largo plazo, conseguir proveedores que nos
ayuden a salir adelante. Ese sería como un concepto TIS adicional que nos puede ayudar mucho, ¿no? Conseguir proveedores que nos den la facilidad de poder trabajar con ellos, ¿no? O sea, como una línea de crédito, ¿no? A favor nuestro. Entonces, con todo eso, el flujo podríamos conseguir que en el corto plazo, en 1 o 2 años, la empresa pueda empezar a generar recursos positivos. Pero si yo me voy directamente a hacer una estrategia de fuerte inversión, sabiendo que mis flujos son negativos, vamos a hundir más todavía la empresa. Entonces pienso que en ese sentido tendríamos que tener mucho cuidado y ver eso, ¿no? Entonces, si pongamos que este flujo yo agarro y tomo la decisión de los tips que les acabo de decir, de que debo incrementar mis ventas, voy a buscar un nuevo nicho de mercado. Entonces, yo me reúno con mi equipo y mi equipo me dice que el producto que más está saliendo en este momento es, por ejemplo, si hablamos de bioseguridad, los barbijos. Y solamente le vendemos, por ejemplo, a los hospitales. Entonces, si hacemos una estrategia para venderle por internet a todos los hogares de Santa Cruz, con un precio un poco menos que el hospital, entonces ahí ya tenemos un nuevo nicho de mercado. Por lo tanto, deberíamos proyectar y planificar hasta cuánto podríamos llegar a alcanzar esa venta. Entonces, y ponernos una meta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir de que a este monto se le va a incrementar un 20% más, por ejemplo. Entonces yo aquí tranquilamente agarro, trabajo con... Sé que... Entonces, fíjense, ¿ven? Va a ir subiendo, ¿no? Y obviamente la estrategia también tendrá que ir subiendo. Digamos que en este sentido el primer o segundo año, o sea, este va a subir un 35%, por ejemplo. Bueno, y así sucesivamente ustedes van jugando y van definiendo objetivos. Y creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? Para todos. ¿Cuántas veces les decía yo a ustedes al principio, ¿no? Deben aprender a definir objetivos, ¿no, Remberto? Que sean cuantificables, que sean medibles, que sean realizables en el tiempo, ¿no? Qué importante había sido el objetivo, ¿no, Remberto? Estos objetivos, si no los sabemos definir, así lleguemos a salir profesionales igual, vamos a quedar en la nebulosa, no vamos a poder tener claro cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros alcances de lo que queremos hacer. Y así, digamos, ¿no? Fíjense que estos años, hemos incrementado. La otra decisión es bajar los montos aquí. Entonces nos vamos a nuestro presupuesto mensual y acá, por ejemplo, empezamos a decir, ¿no? Algo que vamos a bajar aquí, por ejemplo, la publicidad. Se va la publicidad, no va a haber publicidad. Digamos. Dime, Roberto. Es que en la práctica no ocurre tanto así, pues. O sea, fácilmente no podemos decir que el ingreso va a subir de la noche a la mañana. Sí o sí tenemos que aplicar estrategias para que ese ingreso suba. Lo que sí se puede hacer de entrada es sí acortar los gastos, aplicar la austeridad. Sí se puede hacer eso. Yo le puedo decir, mira, personal, vamos a dar reducción de sueldo, recorte de personal, sí. Pero para que aumente los ingresos, necesariamente tenemos que hacer sí o sí, aunque sea una estrategia. Porque de la noche a la mañana no va a subir. Si ya veníamos mal en la anterior gestión, entonces seguramente las ventas o bajaron o no estaban produciendo la cantidad necesaria, entonces sí o sí se tiene que hacer la estrategia para que esos ingresos puedan subir. ¿Consideras que aquí no había estrategia en este flujo planificado o en este flujo de caja? ¿Ya? Había, ¿no es? No, es que yo le decía en la parte que usted, por ejemplo, aumenta los ingresos. Dice que va a aumentar, digamos, un 20%, ¿no? Los ingresos, pero ¿en base a qué aumentaría esos ingresos? Por eso. Este flujo de caja ha sido elaborado por contabilidad, Ya. pero resulta que
hay de por medio una estrategia previa que la empresa ha desarrollado. Ah, a eso me refiero. Exacto. Ay, Entonces, si hay una estrategia previa, en algún momento esa estrategia tiene que dar resultados. Entonces, como tú como administrador debes redireccionar esa estrategia, ¿no es cierto? Y ver la forma de que, como te digo, esto es como el médico. El médico en este momento agarra, por ejemplo, te mira a ti y te dice, ¿sabes qué, Remberto? Tú tienes en este momento una, mira, como en mi caso, mira lo que me ha pasado. Entonces, a mí me han visto 4 médicos y de los 4 médicos, hasta ahorita, ninguno me puede sanar mi dolor de garganta. Yo ahorita sigo con la enfermedad. Y vengo gastando dinero en cada tratamiento, no te imaginas. Entonces, en algún momento yo dije, hace 3 días atrás, dije, no, hace 5 días atrás dije, no, dejo de tomar más medicamentos. Eso es como la estrategia, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia es que yo tome los medicamentos para que me sanen. Entonces, hace 5 días atrás cambié la estrategia y dije, no, voy a dejar descansar mi cuerpo de tanta medicina y voy a empezar a tomar cosas naturales que no me cuestan más de 10 pesos en el mercado y que de alguna manera los medicamentos que ya están en mi cuerpo tienen que reaccionar. Recién ayer he sentido un poco de mejoría en mi cuerpo y entonces estoy un poco mejor y he estado ya, digamos, entrando en una etapa de recuperación. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, yo lo que me voy con esto, Humberto, es de que todas las acciones que han venido desarrollando en el pasado tienen repercusiones en el futuro. Y tus acciones es donde tú tienes que redireccionar, tomar decisiones para ver. Si yo en este momento tomara la decisión nuevamente de irme a un especialista, en este caso a un otorrino, no sé, ¿no? y voy a ir a seguir gastando más plata, va a llegar un momento donde mi economía ya no va a funcionar. La voy a seguir fundiendo mi economía con tanto tratamiento, ¿entiendes? Entonces yo tengo que reinventarme y ver la forma de cómo conseguir mejorar en este sentido mi salud. Si todos los tratamientos que me han hecho los médicos no funcionan, entonces en algún momento hay que tomar una decisión de decir, bueno, no más, ¿no es cierto? Y ver qué otras alternativas tenemos. Entonces yo me voy a ese escenario, ¿me entiendes? Ahora, si yo en este momento digo, bueno, muy bien, sigamos gastando plata, entonces vámonos al mejor otorrinolaringólogo de Santa Cruz, que me va a cobrar mínimo $500 la consulta, y aparte me va a decir, tenés que hacerte una tomografía, tenés que hacerte todos los estudios más caros habidos y por haber. Imagínate cuánto se me vuelve esa estrategia. ¿Tengo los recursos? ¿No los tengo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Tal vez sí, me voy a sanar tal vez inmediatamente con ese tipo, con ese doctor. Y así sucede exactamente lo mismo con las empresas. Entonces, tú puedes venir a la empresa y te puedo mostrar y tú me decís, ¿sabes qué? Invierta $500,000 y la empresa va a sanar. Obviamente yo con $500,000 hago maravilla, ¿sí o no? Te aseguro que hacemos maravilla. Entonces, y sacamos a la empresa por un periodo de tiempo, lo vamos a tener con saldos positivos, porque obviamente va a haber platita fresca ahí en el flujo. Pero yo con lo que te estoy explicando con esto es de que son acciones cuando no hay los recursos. Son acciones que nosotros vamos a redireccionar y tomar decisiones en función a la situación que en este momento atraviesa la empresa. Ah, eso es lo que le decía. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que no quiero que confundan o se pongan a pensar de que no es así nomás conseguir mercados. Sí, tal vez va a costar, pero de eso se trata. Entonces hay que preguntarle al gerente de marketing, ¿cuál era tu mercado con la estrategia que estabas haciendo? Ah, yo estaba apuntando al plan 3000. Ahí vendía yo los barbijos.
Tranquila, ellos andan sin barbijo, ¿qué haces ahí? Andate allá a las urbanizaciones, a otro lado, empezá a buscar mercado. Entonces, ¿todavía te queda dinero de tu planificación? Sí, me queda. Ah, ya, entonces escúchense, ¿me entiendes? Vamos redireccionando todas las decisiones que en su momento se pensaron cómo hacerlas, que las personas tal vez carecen de visión en ese momento para seguir encaminando la empresa hacia el objetivo. Entonces, estos flujos, o sea, estos tenemos que presionar y tenemos que fijarnos un objetivo de incremento. Por eso yo le decía, yo aquí puse un 20%, que es alto, sí, es alto. Pero no se olviden que esto también es anual, ¿no? Entonces, todo esto de aquí ayuda a tomar decisiones. Por eso les digo, los tips que les he dado son dependiendo de la situación en la cual nos encontremos en la empresa, ¿no? Pero si hay un inversionista que venga y te dice, aquí tienes $1 millón, Lamberto, te dejo a disposición, en 5 años quiero así $1 millón acá, ah, no, pues ese es otro tipo de visión, ¿no? Ese es otro tipo de acciones. Entonces ahí tú puedes hacer y deshacer la empresa porque tenés capital fresco para poder trabajar en la empresa. Pero si no lo tienes, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre voy por el peor escenario. Y ya si el mejor escenario es el inversionista que aparezca por ahí y te da una, como se dice, una salida de emergencia, ya depende de cada uno. Menos de un minuto, vamos a cortar en este momento aquí. En la siguiente sesión, por favor, conéctense porque les voy a dar un tips más del flujo y luego vamos ya a ir terminando nuestro semestre con un tema que se llama control, ¿no? La herramienta de control. Nos vemos enseguida. Ahorita les mando la invitación.